Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? A ver, este domingo es igual que el domingo de hace 10 años. Este domingo yo. Tú. Pensaba que me hablabas del pasado domingo o algo así. No, Digo, no. ¿qué ha pasado Domingo esta la semana? persona. A domingo la persona. Bien, no creo que sea igual. Yo creo que cambia bastante. ¿Verdad? Sí. Es Pero que eso tú es no eres lógico, igual ¿no? a ti mismo. Sí, pero fíjate, una cosa muy curiosa es que todos sabemos, incluso nos parece bien y nos gusta, que ya no somos iguales a como éramos hace 20 años, pero cuando nos imaginamos dentro de 20, entonces sí que nos imaginamos exactamente igual que ahora. Es como que ahora ya hemos llegado a nuestro máximo nivel de sabiduría y ya no vamos a cambiar de opinión en nada. Pues no, tampoco ocurrirá. Vamos cambiando. Vamos cambiando. Yo soy diferente a antes de ayer. ¿Ah, sí? ¿No lo notas? Bueno, algunas cosillas así, pero tampoco te veo tan... Ahora lo analizamos. Venga. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. La igualdad. Ese mito antinatural que no hay por dónde encauzar. Solo hay que mirarse a uno mismo. Yo no soy la que se suponía que iba a ser. Muchos pensaron que no saldría del pueblo, que me casaría pronto, que no podría estudiar una carrera porque mis padres no tenían recursos y que sería de sumar, porque mi padre fue concejal de la primera legislatura de la democracia por el Partido Comunista. En este punto podemos recordar el origen de la gran hambruna china, el gran ejemplo de la injerencia. Mao tuvo una brillante idea. Mira, extermino a los gorriones y así dejan de comerse el grano y mis súbditos tienen más. Sin pájaros llegaron las plagas de insectos que arrasaron con todo. Premio, la gran hambruna. China acabó importando unos poquitos gorriones desde la URSS, Justicia Social Comunista. Ideales a largo plazo. Hoy recordamos a Damocles, no por su espada, sino por su frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Acciones, políticas sociales y mentiras. La sociedad está intervenida. Mal intervenida está. El desinterventor que se desinmiscuya, buen político será. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Domingo hoy con Aretha Franklin. Por fin has traído algo bien. Maravillosa. Que dan ganas de escuchar, que te pone contento, no los grupos esos intensos, modernos que traes todos los días. Bien, yo es que traigo todo. Soy ecléctica. Pero a mí me gusta más esto. Bien, Aretha, una mujer negra, sí, a la que si le llegan a decir tú, mujer negra, no cantes, pues no hubiera cantado y mira, no hubiera ganado 18 premios Grammy. Sí. Una grande. Una grande, a mí me gusta mucho. La tengo en mis... Yo no escucho mucha música, pero las listas de Spotify que tengo, Aretha Franklin está en casi todas. Claro, si a Aretha le dicen, tú, con 12 años ya tienes un hijo, con 14 ya tienes otro hijo, ¿dónde vas? Pues no. Pues ya dijo, pues no, en casa no me quedo. Se sobrepuso. Se sobrepuso a todo. Yo no sabía que había tenido 2 hijos tan joven. Sí. No, ni idea. Víctima de abusos sexuales. Si es que lo pasó fatal. Su padre era un pinta que no veas. No. Predicador, pero un pinta. Pues no, y su madre murió muy joven. Pero bueno, le ayudaron mucho sus hermanas. Sí. Pues, bueno, pues todo un personaje, Aretha, que nos viene muy bien con esta gran canción, gran tema. Gran elección para el tema de hoy, en el que entona esa libertad con una alegría como a nosotros nos gusta, ¿verdad? Eso es. Sobre todo a ti, esa alegría, ¿verdad?, que te caracteriza. Me gustan más. Pues tú dirías que no soy alegre, pero a mí me gusta mucho más Aretha Franklin que los intensitos esos que nos traen todas las semanas así, que están ahí como pensando que van a cambiar el mundo en cada canción que hacen. Bien, hoy hemos invitado a un compañero o a su biblioteca. A los dos, los que nos estén viendo por YouTube, algo que animamos a los que nos escuchen por podcast, pues de vez en cuando, si quieren echar un vistazo al YouTube, también para ver en qué has cambiado. Es verdad que si ven los episodios de hace un par de semanas y ven van a ver algún cambio. Pues estarán viendo a alguien que esperemos que conozcan, y si no conocen, pues ya están tardando en leer sus artículos. El subdirector de Libertad Digital, Daniel Rodríguez Herrera. Segunda visita a este podcast, ¿no? ¿Segunda o tercera? No tengo ni idea. Sí, es verdad, del cambio climático, en uno de los primeros episodios. Pero además, inauguró el podcast tercero casi. O cuarto episodio, hace 4 o 5 años estuviste por aquí. No nos recuerda. Pasan muchas cosas. ¿Qué tal, Dani? Han pasado muchas cosas estos años. Y tanto que han pasado. Pues Daniel Rodríguez Herrera, que ya lo dijimos en aquel momento, informático, una de las cabezas pensantes de Libertad Digital, de los que hace que todo ruede y que lleva 20 años haciendo que todo ruede en el grupo, y se lo agradecemos muchísimo. Además, a mí me encanta porque es de las personas que más sabe de
Estados Unidos, política estadounidense, historia estadounidense y además de la progresía en general estadounidense y anglosajona, y anticipa, ve lo que está pasando en Estados Unidos, en Reino Unido, y hace artículos excepcionales en Libertad Digital diciendo, cuidado, esto va a pasar en España dentro de 6 meses, y pasa. Y hoy nos trae... Y lo que no pone en artículos lo pone en Twitter. Eso es, si no lo pone en Twitter, así que animamos a todos a seguirle. Y hoy le hemos traído por una excusa que era inevitable que ocurriera en algún momento en economía, para quedarte sin amigos, y es que se ha editado en castellano el último libro de Thomas Sowell, uno de los autores norteamericanos que a mí más me gustan. A mí me lo descubrió él, a mí me lo descubrió Daniel, y es el mayor experto que puede haber en Thomas Sowell. Ya no sé si decirse en España o en el mundo. Aquí tenemos ni siquiera todos los libros, una parte de la bibliografía de Thomas Sowell encima de la mesa, excepcional, y pues teníamos que traerle. El libro es Falacias de la justicia social, lo edité Deusto. Bienvenido, Daniel, y gracias por venir a hablar de Thomas Sowell. Gracias por invitarme. Yo, en cualquier sitio donde se hable de Thomas Sowell, yo estoy dispuesto a ir el primero. Esto que he traído es más o menos un tercio de lo que tengo de Sowell, porque otro tercio no me entraba en la mochila y otro tercio lo tengo en el Kindle, que ya a partir de cierto punto en mi vida decidí que quizá seguir comprando libros en papel no era bueno para para poder seguir viviendo en mi casa. Entonces, por ejemplo, este libro, que no he leído la traducción en castellano, lo tengo en el Kindle, que apareció en octubre del año pasado, teniendo ya el bueno de Sowell 93 años. Madre mía. Eso es. Hablamos de un autor, Thomas Sowell, el que no lo conozca. Por cierto, ese tercio de la biblioteca de Thomas Sowell que tiene Daniel son 12 libros. Entonces, en primer lugar, ya nos imaginamos lo que ha escrito Thomas Sowell, 3, 4 docenas de libros, y los que se ha leído Daniel, que son pues prácticamente todos ellos, ¿no? Thomas Sowell es un autor estadounidense nacido en 1930 en Carolina del Norte. Cuidado, esto es importante. Y además es un autor de raza negra. Entonces, nació en el peor de los mundos posibles, o uno de los peores mundos posibles. Estado del Sur, en plena vigencia de las leyes Jim Crow. Y sin embargo, a pesar de eso, es uno de los grandes autores defensores de la libertad en el último medio siglo en Estados Unidos, y de los que más ha luchado en contra de muchas de esas leyes que en teoría iban a beneficiar a alguien como él. Autor de una minoría que encima consigue llegar a la universidad, con lo cual, si se hubiese amoldado al discurso políticamente correcto, sería una referencia, probablemente uno de los intelectuales más citados, a los que más se recurriría constantemente en todo el mundo, y sin embargo él dijo, no, yo voy a defender la causa de la libertad, que también es la causa de los míos y de aquellos que han estado oprimidos de manera injusta durante muchos años. Entonces, yo soy un autor al que admiro muchísimo, y hemos traído a Daniel para que nos hable de él. ¿Por qué es tan necesario Thomas Sowell? ¿Por qué todos estos libros son tan imprescindibles? Sucesor de Hayek. En buena parte. De hecho, uno de los libros que he traído, Knowledge and Decisions, es un libro que hereda directamente de Hayek, de la teoría del conocimiento de Hayek, del conocimiento disperso, del conocimiento tácito, que es el conocimiento realmente importante a la hora de tomar decisiones, de ahí lo de conocimiento y decisiones, en el título del libro, y que muchas veces es despreciado en favor del conocimiento más intelectual, más de expertos en la materia que sea, que realmente muchas veces no están allí donde las decisiones tienen consecuencias reales y toman decisiones sin tenerlo en cuenta. Por uno de los múltiples ejemplos que trae Falacias de la justicia social serían pues asuntos de restricciones que está ahora muy de actualidad en España, las restricciones a los alquileres, tanto en tema de precio como en otro tipo de restricciones regulatorias, que al final lo que hacen es reducir el número de alquileres, reducir las opciones de la gente en nombre de intentar mejorar las que existen. Porque, como bien explica en este libro, las personas, las empresas, las organizaciones, las sociedades no son piezas de ajedrez que alguien desde arriba puede decidir mover y que sabe de dónde viene y a dónde va. La gente reacciona. Si tú pones restricciones, por seguir con este ejemplo, al alquiler, pues la gente que tiene pisos va a alquilarlos menos porque no le compensa. Y eso es algo que nunca se nos dice,
porque políticamente queda muy bien decir que vas a bajar el precio de alquiler y no también decir que con tu ley lo que has hecho ha sido subirlo. Pues, Sowell era contrario absolutamente a la intervención estatal en la política pública, en las políticas públicas, ¿o hace alguna excepción? No hace muchas excepciones, no estoy seguro de que realmente tenga excepciones. De hecho, mucho de lo que analiza son consecuencias indeseadas o no, eso está por ver, porque a veces los políticos saben perfectamente que sus intervenciones van a tener malas consecuencias, pero como políticamente les favorece, pues les da igual. Hay otra cita en este libro sobre las intervenciones que tuvo Richard Nixon sobre la economía norteamericana, que le echó en cara a Milton Friedman, y que Nixon dijo que Milton Friedman le daba igual, que él no se presenta a la reelección. Y efectivamente Nixon se presentó a la reelección y la ganó por más margen del que ganó su primera elección presidencial. Luego vendría el Watergate y otras cosas, pero sus decisiones económicas nefastas le ayudaron a salir reelegido. Porque en general es muy difícil no ya saber de economía, sino tener la forma de ver el mundo que debe tener un buen economista. Que esa es otra es quizá... ¿Qué debe ser? ¿Cuál? Es algo que explica muy bien en su libro más importante para mí, que es Conflicto de Visiones, que analiza, digamos... Sí, está en castellano, aunque está en una edición muy antigua, no es fácil de encontrar. Estaría muy bien que se reeditase este libro, porque es un libro bastante... que no está atado a la actualidad. Es un libro, digamos, quizá más filosófico y más general. Si Sowell tuviese interés, siempre podía hacer una nueva edición con ejemplos más recientes en algunos de los apartados, pero sigue siendo maravilloso. Creo que es del año 80 o 81, al comienzo, bueno, quizá mitad, no me acuerdo. Es de la década de los 80 y analiza dos cosmovisiones, dos formas de ver el mundo antagónicas que muchas veces que es lo que tenemos todos, pero que muchas veces no somos conscientes de ello. De repente ves a alguien que piensa una cosa X sobre un asunto Y y tú ya puedes adivinar qué va a pensar sobre otra serie de asuntos, pese a que no haya hablado de ellos. ¿Por qué? Porque aunque no seas consciente de las cosmovisiones que explica aquí Sowell, sí sabes que hay algo y que no solo, a veces es puro sectarismo, pero que no solo es sectarismo, es una forma de pensar. Las dos visiones son visiones sobre el hombre. Una es que el hombre es un ser con muchas limitaciones, no tiene unas potencialidades infinitas, siempre va a estar limitado en conocimiento, siempre va a estar limitado en cuanto a aquello por lo que puede tener empatía, aquello que le importa. Ahí, por ejemplo, siempre cita a Adam Smith, que Adam Smith en su teoría de los sentimientos morales explicaba cómo si alguien te dice que van a morir 100 millones de chinos mañana en un terremoto, pues es que fastidio, que no sé cuántos, pero luego duermes a pierna suelta. En cambio, si te dicen mañana te van a cortar el dedo meñique, que es una tragedia extremadamente menor, ahí no pegas ojo. Eso es el hombre. Y si tú tienes una visión del hombre distinta a esa, seguramente tu visión sobre la mayor parte de los asuntos públicos, y no solo públicos, va a estar equivocada. La otra visión es la de los utópicos de todas las generaciones, de que el hombre tiene potencialidades infinitas. Es Rousseau, es Marx, que Marx te lees su descripción de cómo sería la sociedad comunista y te partes de risa, de lo completamente alejada que es de lo que podemos ver día a día, de cómo somos las personas. Y yo mi gran respeto y mi gran adoración por Sowell viene en concreto de este libro, porque me ayudó a entenderme a mí mismo, a entender cómo era mi forma de pensar, por qué pensaba lo que pensaba, pero también me ayudó a ver por qué pensaba como pensaban otros, los que no piensan como yo, que eso es mucho más difícil de conseguir, que Sowell consigue aquí muy bien. Luego tiene prácticamente todos sus libros, es una lucha constante contra los utópicos, contra los que él llama ungidos, que por cierto es un libro que no he traído, la visión de los ungidos,
que son aquellos que se creen que por su superior intelecto, su superior conocimiento de las cosas, sí. Todos los intelectuales, pues que pueden hacer cosas como la ley de vivienda y que aquello, los plebeyos como nosotros no podemos criticar porque en realidad es que no sabemos de lo que estamos hablando, al contrario que ellos. Sí, de hecho, las 5 falacias de las que más vamos a hablar hoy, porque es verdad que el libro es un libro menor dentro de la bibliografía de Sowell, pero también es cierto que es un poco una recopilación, hace un pequeño resumen de lo que podría ser el pensamiento de Sowell. Por cierto, en esa línea que hablaba Daniel sí que está en castellano y no hace mucho tiempo, un libro que se llama Economía Básica de Sowell, lo publicó Deusto, creo que es. Sí, últimamente Deusto está traduciendo varios de los libros de Sowell, los que va sacando, cosa que yo les agradezco mucho. Yo lo que les pediría es que tradujesen también alguno de los antiguos, que son muy buenos. Esta es traducción de Santiago Calvo. Sí, de Santiago Calvo. Que nos suena también. Sí, también ha estado por aquí. Y entonces, pero esta Economía Básica es, en mi opinión, el mejor manual de texto sobre economía que hay. Sin gráficos, sin complicaciones, simplemente con un razonamiento y un lenguaje muy sencillo, explica los principios básicos de la economía que normalmente nos liamos. Y este Falacias, del que vamos a hablar hoy, es un resumen, podríamos decir, un resumen o tiene muchas cosas de la obra anterior de Sowell, y yo diría que es un poco en esa línea que estaba diciendo Daniel, los ungidos frente a las personas que yo creo que ven la realidad con unas... De una forma más, iba a decir más realista, ¿no? Pero he dicho realidad, bueno, que ven el mundo de una forma más realista. Yo diría también que es un gran libro contra el cuñadismo progre, si lo queremos ver así, porque, cuidado, hay también un cuñadismo liberal, un cuñadismo libertario de, no, todo esto se soluciona bajando 20 puntos los impuestos. Y dicen, no, el mundo tampoco sería perfecto, ni sería un jardín del Edén con unos impuestos del 5% del PIB. De hecho, en este libro, aparte de las 2 grandes cosmovisiones, escoge algunas cosmovisiones mixtas, digamos. Habla del marxismo, que tiene una visión restringida sobre el hombre cuando habla del pasado, pero la tiene completamente utópica cuando habla del futuro en la dictadura del proletariado, pero también habla de Rothbard, en unos términos parecidos. Claro. Pues entonces, frente a eso, yo creo, respecto al cuñadismo progre, eso que estamos nosotros ahí con nuestros amigos, y uno de nuestros amigos así, pues de izquierdas, un poco más intervencionista, dice, no, es que esto está claro que... Pues ahí Sowell dice, ¿cómo que está claro? Y entonces lanza todas sus armas y yo creo que es un muy buen ejemplo este libro. Se podría decir, igual que aquella película de Jerry Maguire, el Show Me the Money, pues Sowell diría, Show Me the Data. Por eso, por ejemplo, primera falacia, primer capítulo de la igualdad de oportunidades. Sowell lo que nos dice es, siempre que hay varias categorías de personas, hombres, mujeres, blancos, negros, asiáticos, personas más ricas y más pobres, que obtienen resultados diferentes, siempre desde la academia, desde la intelectualidad se dice, está claro que los hombres somos todos iguales, con lo cual si hay resultados diferentes es porque tiene que haber discriminación, tiene que haber algún tipo de trato negativo en las leyes o de trato a favor de la categoría que está obteniendo mejores resultados. Y ahí Sowell dice, eso no es cierto. Vamos, dice algo más. Dice, enséñame una sociedad en la que eso haya pasado. Cualquier sociedad, cualquier grupos que sean distintos entre sí en cualquier sociedad. Dime cuándo ha sucedido que hayan hecho exactamente lo mismo, hayan llegado igual de alto en las mismas profesiones, hayan tenido los mismos éxitos en distintas empresas que se puedan acometer. No hay ningún ejemplo. Y él te puede citar todos los ejemplos, porque se ha pasado décadas investigando este asunto, todos los ejemplos del mundo. De hecho, tiene este libro que está traducido, Discriminación Positiva alrededor del mundo, sí. Que casi es lo primero que hace, que empieza a poner ejemplos uno tras de otro, pum, de cómo grupos distintos han tenido resultados distintos, incluso grupos discriminados muy oficialmente y minorías que están oficialmente discriminadas de forma muy evidente, que obtienen mejores resultados que la mayoría, como puede ser por ejemplo los inmigrantes chinos en Malasia, que es uno de los ejemplos que pone, sí. Que es que hasta tal punto llega la discriminación que Malasia expulsó a Singapur, porque ahí había demasiados chinos. Hasta ese punto los discriminaban. No queremos Singapur, independizaos porque ahí hay demasiados chinos. Hasta ese punto llegaba la discriminación.
y sin embargo los chinos superaban a los malayos en prácticamente todos los aspectos de la vida. Sí, de hecho es uno de los argumentos, una de esas ideas contraintuitivas de Sowell muy interesante, es que en muchas sociedades las minorías perseguidas al final lo han hecho desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de prosperidad, mejor que las mayorías que le estaban oprimiendo, quizás porque se olvidaban del poder político, se empezaban a dedicar a los negocios, era uno de los pocos aspectos en los que más o menos les dejaban actuar y acababan teniendo mejores resultados. Es una idea muy interesante. Pero fíjate, por ejemplo, sobre lo de la igualdad de oportunidades, que todos tengamos que hacer exactamente lo mismo, yo me he encontrado estadísticas muy llamativas. Aquí que el primer programa de economía se lo dedicamos al tema de las mujeres y las carreras que elegían. Fíjate, en 1971 las mujeres solteras de alrededor de 30 años que habían trabajado de forma ininterrumpida desde que completaron sus estudios ganaban un poco más que los hombres en la misma categoría, hombres solteros que habían trabajado de forma ininterrumpida desde terminar sus estudios, con lo cual, pero en 1971, hace 50 años ya, si mirabas bien los datos desagregados de hombres y mujeres decías, no parece que haya discriminación por el hecho de ser mujer, porque si fuera por eso, te discriminarían siempre. No solo cuando te casas o tienes hijos, te discriminarían también cuando eres soltera. Es como, puede que lo que ocurra es que haya un patrón de diferente comportamiento en el mercado laboral, que ahí sí deberíamos analizar porque hay esos patrones de diferente comportamiento. Es el tipo de idea muy contraintuitiva que lo que tiene es ser tan mayor es que no solamente es el adanismo de ahora analizar los datos hoy en día, sino que dice, mira, es que esto ya pasaba en los años 70 o esto ya pasaba el siglo pasado, a principios del siglo pasado. De hecho, una de las... O a finales del anterior, del 19. Uno de los ejemplos que van en contra de la intuición, por ejemplo, en el tema de hombres y mujeres, es que la famosa brecha de género de lo que cobran durante los años 20 y 30 disminuyó. Luego llegó la guerra, llegó a los años 50, una cultura distinta en la cual se tenían más hijos y volvió a aumentar. Y de hecho, si haces la correlación entre el número de hijos de las mujeres y el wage gap, es mucho más precisa, porque al final... como ya se ha dicho muchas veces, lo que hay es una brecha de maternidad, no una brecha de género, pero también en otro tipo de cosas. Por ejemplo, la integración de los negros en Estados Unidos, que eso quizás se dedica más en la segunda falacia. Está el mito de que a partir de Martin Luther King, la legislación de derechos sociales y tal, eso fue el gran empujón que permitió a los negros ascender en la sociedad norteamericana. Dice, no. Antes de eso, la diferencia entre negros y blancos se estaba reduciendo a un ritmo muchísimo mayor que después de la legislación de derechos civiles. Porque había otras cosas por ahí que empeoraron, como por ejemplo las leyes de salario mínimo, y luego llegaría la discriminación positiva y sobre todo el estado del bienestar a la americana, que también he analizado, quizá aquí no tanto, pero sí más en otros libros. Bueno, habla también de diferencias geográficas. Una de las cosas más importantes que ha escrito Sowell, la trilogía de las culturas, raza y cultura, migraciones y cultura y conquista y cultura. Esto es, también lo estoy diciendo a ver si de esto os anima, aunque estos son libros más gordos. La geografía es importante. Importantísimo. Para moldear la cultura. O sea, Sowell lo que viene a decir es que buena parte de las diferencias que encontramos entre distintos grupos son debidos a la cultura. Pone el ejemplo gracioso de los alemanes y la cerveza, que te encuentras que tú te vas a pedir, estoy en un chino, voy a pedirme una cerveza china, que parece que es lo apropiado. ¿Quién ha hecho la cerveza china? Los alemanes inmigrados en China. Como casi todas las cervezas se han hecho por alemanes inmigrados donde sea. Porque los alemanes llevan haciendo cerveza desde la época de los romanos. Entonces, digamos que es una cultura que tiene un conocimiento acumulado sobre la cerveza considerable. Y por lo tanto, nunca va a haber una francesa también, claro. Una igualdad de oportunidades entre un alemán random y un español también random sobre cómo hacer cerveza, pues no existe ahí una igualdad de base. Y existen miles de factores que ayudan a moldear las culturas, que son algunas de las cosas, por ejemplo, las conquistas, las migraciones, son cosas que él estudia. El aislamiento geográfico. Claro, el aislamiento. Las personas, uno de los ejemplos que pone es que, hablando de las diferencias entre negros y blancos económicas en Estados Unidos, es que los blancos que viven en los Apalaches, estos que estudiaba G.D. Vance, los hillbillies, una elegía rural, ¿no? Se tradujo aquí el título del libro. Pues son personas que son mucho más pobres aún que los negros de los guetos. Pero tiene una cultura que tiene un horizonte cultural muy, muy pequeño, que es lo que siempre ha pasado con los pueblos que viven en montañas. Ahora esas cosas se reducen en cierto modo, pero no del todo. Sobre todo
la cultura en la que vive esta gente es herencia de siglos. Las cosas, lo que Sowell llama cultura es, digamos, la forma de vivir y la forma de ver el mundo, el capital humano, que a veces lo llaman otros autores. Entonces, personas que pertenecen a grupos con culturas distintas no van a ser igualmente buenos en las mismas cosas. Hay cosas en las que para los que unas culturas son mejores. Por ejemplo, hablando de la gente que vive en montañas y tal, han sido tradicionalmente muy buenos guerreros, muy buenos soldados. Los soldados del Atlas en Marruecos, los de las Highlands escocesas, etcétera, 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 siempre han sido soldados muy apreciados. Pues en eso son mejores, pese a que su horizonte cultural sea más pequeño y económicamente vaya muy por detrás. Entonces, no puede existir una igualdad de trato, que eso es por lo que aboga Sowell, pero no puede existir realmente una igualdad de resultados, ni siquiera propiamente dicho una igualdad de oportunidades, porque tú vienes de una cultura y hay cosas que no vas a tener, igual que yo mido 1,70 y pico, yo no tengo igualdad de oportunidades para jugar al baloncesto, o sea, para tener éxito en el baloncesto, que alguien que mide 1,90. No es culpa ni mérito mío. Pues eso que en el deporte, y de hecho pone algunos ejemplos en este libro de asuntos deportivos, que Sowell es muy fan del béisbol, que pone ejemplos deportivos porque son muy gráficos, pues se extienden a todos los aspectos de la vida. La segunda falacia va sobre discriminación racial. Sí, yo creo que es el tema en el que es más conocido Sowell, en el que es más molesto por lo que decía, un autor negro nacido en los años 30 en el sur y que de repente se pone a decir a los intelectuales blancos de la costa este: estáis fallando en todo, todas vuestras políticas de ayuda a las diferentes razas, a los diferentes colectivos son un fracaso. Si les hubieseis dejado solos y hubiesen mantenido la tendencia que estaban siguiendo en los años 30, 40, 50, les habría ido mucho mejor que en vuestra ayuda. Es que además todo eso se ha revertido. Claro, y todo eso... Porque ahora se vincula la historia de los Estados Unidos, el origen, directamente con su origen en la esclavitud. Y de los negros. Y supongo que Sowell, ahora con la teoría crítica de la raza, debe estar que se le abren las carnes. Sí, fíjate, en esa línea que decía Daniel, vamos a mirar las cuestiones culturales, cómo nos comportamos, lo que vamos aprendiendo desde que nacemos, y vamos a fijarnos en la importancia que eso tiene. Mira esta estadística fantástica de Sowell. Desde 1994, en ningún año la tasa anual de pobreza en las familias compuestas por parejas casadas negras ha alcanzado el 10%. Es decir, la pobreza entre parejas negras es menor del 10%, que es la media de pobreza en Estados Unidos. Es decir, no es verdad que todos los negros, todas las familias de raza negra estén teniendo problemas. Aquellas familias de raza negra que han mantenido patrones sociales más o menos convencionales, y además lo repite mucho a lo largo de este segundo capítulo, tienen tasas de salida de la pobreza, de estar en los quintiles superiores de renta, de que sus hijos vayan a la universidad, que sus hijos tengan pocos problemas. Esto, como hemos hecho muchos capítulos en este año, seguro que los oyentes habituales de economía ya lo más o menos ya lo han escuchado. Pero es interesantísimo ver a Sowell como diciendo: ¿qué es lo que cambió en los 60 o 70? Pues una de las cosas que cambió es que el Estado empezó a subvencionar la destrucción de determinadas formas familiares. ¿Qué es lo que ha pasado desde los 60? Que es verdad, se han ido formando guetos, se han ido formando subculturas de la pobreza asociadas a esas formas familiares, si queremos, no convencionales. Y sin embargo, las personas, los colectivos, y en este caso en concreto, de raza negra, que han mantenido esos patrones sociales más convencionales, lo están haciendo económicamente igual de bien que los blancos. Es muy llamativo eso. Sobre todo porque esos patrones, que es básicamente y casarse y ser una familia normal. Muchas veces los autores, digamos, utópicos que ven el racismo en todas partes y como la causa de todo, hablan del legado de la esclavitud. Eso es. Las familias negras estaban muchísimo más intactas durante la esclavitud y inmediatamente después de la esclavitud, hasta efectivamente los años 60, 70, hasta que Lyndon Johnson, parte de la contracultura de los 60, hasta que Lyndon Johnson creó el programa aquel de la Gran Sociedad que subvencionaba a las madres solteras, es decir, pagaba por tener más madres solteras, que es cuando empieza a destruirse la familia negra
Y claro, al final, si resulta, aunque vamos a suponer que que de media, todas las parejas casadas ganasen lo mismo, intentar lo mismo la raza. En el momento en que tú, dentro de un grupo, por ejemplo los negros, tienes menos parejas casadas, van a ser más pobres. No hace falta nada más para conseguir ese efecto. Como son también más pobres las familias monoparentales blancas, como cuenta también Sowell en el libro. Claro. Efectivamente. Es que lo dice, patrones de comportamiento producen resultados similares en grupos que difieren por raza. Lo importante es el patrón de comportamiento, no la raza. De hecho, el problema que están teniendo muchos colectivos de recién llegados a Estados Unidos, inmigrantes, los colectivos y los barrios de raza negra son quizás en los que es más agudo ese problema, es que están abandonando esos patrones de comportamiento positivos que te hacen mejorar a lo largo de la vida. En contraposición, por ejemplo, con los asiáticos, que desde una posición de partida, en muchos casos, peor que la de otros inmigrantes, porque no conocían el idioma, estaban lejos de sus redes de apoyo, como si han mantenido esos patrones de comportamiento que te ayudan a lo largo de la vida, lo han hecho mucho mejor. Eso lo explica Sowell de forma Es que además fantástica. los negros se movían en redes unidos mucho por la religión. Hombre, las Y los iglesias, que predicadores, también las han ido iglesias, abandonando. Si es claro. que- Claro, todas las cosas que te anclan con una comunidad, pues en parte de la sociedad negra, y eso es importante decirlo, porque no en este libro en concreto yo creo que no lo trata, pero sí lo ha tratado en otros. Existen gente de raza negra de otros orígenes geográficos que han mantenido, digamos, esas estructuras que es básicamente pues cómo vive la clase media, es el pensamiento de clase media, por decirlo de algún modo, el esfuerzo es recompensado, el cásate, ten hijos, todo esto que era a largo plazo en los tuyos. a largo plazo, etcétera, todo esto que es, hay grupos que tienen otro origen cultural, porque tienen otro origen geográfico para empezar, que lo han mantenido y que si los estudias separados del resto de los negros, ves que tienen un éxito comparable a personas similares de otras razas. Y luego está el ejemplo que siempre pone Sowell, que es muy aplicable a Estados Unidos, que es efectivamente el de los asiáticos, que cada vez que hay una estadística en la que los negros están mal y se acusa el racismo, se oculta siempre que los asiáticos están mejor que los blancos. Mejor que los blancos, no mejor Claro. que la media, sino mejor que el grupo en teoría más favorecido. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el supremacismo blanco lo que hace es favorecer a los asiáticos. Aquí hay algo que falla. Y, de hecho, muchas de las medidas que se toman para atacar estas supuestas discriminaciones, como por ejemplo lo que hizo Bill de Blasio con las escuelas de Nueva York, de forzar una cierta... un cierto porcentaje de cada una de las razas, a quien ha perjudicado es a la minoría asiática, pero con mucha diferencia, porque es una minoría que tiene mucho éxito en los estudios, que también hay que discutir, porque la minoría asiática es un concepto muy amplio y no todos los asiáticos son lo mismo, pero... Sí, bueno, también trata eso, claro, quiénes son perjudicados de la búsqueda de la igualdad. Claro, coreanos, chinos, taiwaneses, que es verdad que de repente ven que tienen más complicado entrar en universidades de élite en las que podrían entrar por sus notas, de hecho las estaban copando porque se establecen cuotas para tratar de reflejar que la universidad tenga un porcentaje de alumnos de cada uno de esos colectivos, que además son colectivos que sería muy difícil definir de forma concreta, porque claro, si tú tienes uno o dos antepasados de raza negra o uno o dos antepasados de raza blanca, ¿eres negro? ¿Eres blanco? ¿Qué eres? Si tienes uno de cada... interseccional. Claro, ¿dónde te meten en la categoría? Y, bueno. de hecho, ha llevado hace relativamente poco el Supremo americano ha prohibido todo tipo de cuotas y discriminación racial por una demanda puesta por una asociación asiática. Porque claro, todo ese tipo de medidas a quien les perjudicaba, sobre todo, no era tanto a los blancos, sino a ellos. Y, claro. Otra cuestión, ¿y a quién beneficia? Porque esto también lo dice Sowell. Esto, fíjate, está en el último capítulo, dice, las prestaciones creadas para los grupos más pobres han ido a menudo a parar de forma desproporcionada a los miembros más prósperos de esos colectivos. Claro, es decir, tú dices, en esta universidad de élite tiene que haber como mínimo un 10% de estudiantes de raza negra. Y pensamos, bueno, entonces van a ir los chavales del gueto de Chicago. No, los que van son los hijos de las familias negras de alto poder adquisitivo, que son los que pueden entrar o tienen notas cercanas a las notas de corte de esa universidad, y como, eso sí, entran como minoría racial, a lo mejor tenían una nota un poquito más baja, pero entran por minoría racial. Es lo que en alguno de sus otros libros, no recuerdo cuál, llama el efecto crema del café.
que al final es esa crema de ahí arriba del todo, esa es la que recibe los beneficios. También hay leyes que obligan a que un cierto porcentaje de empresas sean propiedad de negros, o sea, cosas así. Entonces, son posiblemente los de los grupos de los que hablaba antes, que tienen otro origen geográfico, tienen otra cultura, los que se benefician de todo ese tipo de programas sociales. Sí. Perdón, no, es que quería solo recalcar lo que ha dicho antes Daniel, que es muy importante. Esto no quiere decir, o sea, esto lo que quiere decir es que es verdad, en las últimas décadas de esas políticas sociales, yo creo que yo no diría fracaso total las últimas décadas, porque algunos de los datos de colectivos, por ejemplo, para la raza negra, que siempre ha sido la gran preocupación en Estados Unidos, han ido mejorando poco a poco, pero lo que sí que quiere decir, pero lo que no debemos olvidar es el apunte de que desde comienzos del siglo XX hasta que comienzan las políticas de la gran sociedad y las políticas de derechos civiles, uno de los grupos que más difícil lo ha tenido, casi podríamos decir en la historia de la humanidad, podríamos decir, venían de la esclavitud, sí que había una discriminación brutal, tanto en el sur como en el norte, sí que había una mirada de muchísima desconfianza negro-blanco en Estados Unidos, pues a pesar de todo eso, y de leyes tipo Jim Crow, como las que había cuando nació Sowell, los negros lo estaban haciendo de forma espectacularmente buena, estaban creciendo económicamente, estaban cazando casi, no estaban al nivel de los blancos en renta per cápita y todo eso es verdad, pero estaban mejorando. Tú veías la historia de el colectivo de raza negra afroamericano en la primera mitad del siglo XX, es una historia de éxito brutal. Y un punto del que también habla Sowell, con un ejemplo, como siempre, una gran cosa que tiene Sowell es que sus ejemplos son maravillosos y están muy bien estudiados. Que él habla de Obama hablando de un joven negro con el que había hablado que él quería ser piloto. Ay, eso es buenísimo. Cuéntalo, Dani. Pero que, claro, ¿cómo van a permitir que un negro llegue a ser piloto? Y eso lo decía en el siglo XXI, cuando en la Segunda Guerra Mundial hubo un escuadrón aéreo formado exclusivamente por negros, cuando ya había habido varios generales de la Fuerza Aérea negros. ¿Qué pasa? Que la propaganda, este tipo de propaganda de que es todo racismo, que no vas a conseguir prosperar por culpa del racismo, al final perjudica a los jóvenes negros que piensan que no pueden perseguir sus sueños cuando en realidad sí pueden. Es decir, cosas que en los años 70 estaban ya normalizadas y antes, ahora de repente te venden un discurso en el que los negros son víctimas y entonces el negro se cree víctima y tampoco puede acceder, decide él mismo no acceder a presentarse a la formación de piloto. Pero si ha habido un escuadrón de pilotos negros. Entonces tú mismo estás frustrando tu futuro por culpa de toda esta propaganda que es lo indignante. Es como la propaganda que hay ahora con que las mujeres tienen que tener carreras de STEM, en las cuales siempre quitan las ciencias de la salud porque ahí son mayoría, entonces no les salen las cuentas. El decir que poco menos que se les impide hacer ese tipo de carreras. O sea, yo recuerdo estar en informática y lo que deseaba básicamente el 80% varón es que hubiese más chicas, como desean todos los chicos de esa edad, estén donde estén. Y las mujeres están ahí perfectamente y nunca ha habido ningún problema. Y ahora parece que si no lo han conseguido es porque se les impide, porque, y eso es volvemos un poco al punto inicial, se considera que si esto no es 50-50, es que hay discriminación de por medio, hay barreras del tipo que sean, y no es así. No es así, puede haber barreras. Y eso es una cosa que también se carga de remarcar Sowell. Esto no significa que el racismo no exista, esto no significa que la discriminación no exista, esto hay que tenerlo en cuenta. De hecho, dedica un porcentaje del libro a los progres de principios del siglo XX. Buenísimo. Que ahí lo progre está, y yo creo que ahí se inspira también un poco en aquel libro del fascismo liberal de Jonah Goldberg. Que los progres a principios del siglo XX pensaban que en la eugenesia que las diferencias de resultados entre distintos grupos raciales era debido a los genes. Claro, la genética acababa de aparecer, aquello era... Cuenta que los soldados de la Primera Guerra Mundial se les hace un análisis el libro habla de coeficiente intelectual de los negros y los blancos. Bueno, y entonces llegan a la conclusión de que los negros tienen un coeficiente intelectual inferior a los blancos, pero luego Sowell va al detalle y desmiente eso que se publicó en todos los medios. Desmiente hasta cierto punto, también es verdad. Bueno, desmiente porque, claro, en algunos estados sí y en otros no. Sí, claro. De nuevo vuelve a las raíces culturales ya de dónde viene. Lo que dice es,
los negros que venían de Nueva ciudades, York, claro, eso es, de ciudades, que no va unido con la raza, que habían podido acceder a la escuela, tenían unos resultados similares a los blancos. ¿Por qué la media de los negros tenía era algo inferior? Porque en general venían mucho más de entornos rurales, sin educación. Entonces, de nuevo, vuelvo a decir, frente al el determinismo genético de la raza, claro. Pero es que él hace una equiparación que está muy bien. Lo que dice es, igual que antes os quedabais solo con el primer titular, las notas medias son mejores de los blancos, y entonces decís, eso quiere decir que este colectivo es inferior. Ahora hacen más o menos lo mismo la izquierda, porque además estos eran de izquierda los que decían esto, y son de izquierda los que dicen ahora, y ahora dicen, las mujeres o los negros o el colectivo que sea tiene un acceso inferior a determinado tipo de profesiones, eso es porque hay discriminación, sin ir a mirar, oye, un poco qué es lo que hay detrás de esa estadística. Desagregar los datos, que Sowell lo hace siempre y lo hace muy bien. Página 68. Keynes fue uno de los fundadores de la Sociedad Eugenésica en la Universidad de Cambridge. La mayoría de estos intelectuales pertenecían a la izquierda política en ambos países, pero también había algunos conservadores, entre ellos Churchill o Neville Chamberlain. Sí, es que... y de esto que parecía que nos habíamos librado, ahora hemos dado una vuelta a la raza, por cerrar ya el asunto, y hemos pasado a ser víctimas del racismo. Al final es considerar que las diferencias son debidas a una única causa y simplemente han cambiado la causa. Antes era las diferencias genéticas y ahora es la discriminación. Eso es. Sí. Por cierto, y eran lo mismo, los demócratas que eran los de la ley Jim Crow cuando había discriminación real, discriminación legal, era el Partido Demócrata, y ahora lo que pasa es que es una forma de pensar que no es tan diferente a la de los actuales. Es poner, es verdad, el aspecto exterior, la raza, en el centro de todo, y decir que sin ellos no podrías conseguir nada, o antes porque eras inferior, o ahora porque es que no tienes su ayuda y estás discriminado. Y yo el tercer aspecto que quería tratar es el de los ricos, esa tercera falacia que desmonta Sowell, que es el de los ricos que cada vez tienen más y cada vez los demás nos estamos quedando con menos. Y él dice, cuidado, esa posición inexpugnable que parece que tienen los ricos, escuchando a veces a nuestros periodistas, a nuestros intelectuales, a nuestros académicos, parte de una imagen que es completamente falsa. Y es la primera razón por la que es falsa es porque pensamos que los ricos son siempre los mismos. Esta es una de las cosas que le he leído a Sowell más veces y que me gusta más, ¿no? Dicen, en el año 80, el 10% con más propiedades tenía el 50% del patrimonio en Estados Unidos. Ahora el 10% tiene el 60%. Han subido 10 puntos su participación en la riqueza nacional. Y entonces lo primero que dice Sowell es, cuidado, porque cuando hacemos ese tipo de afirmaciones, la imagen mental que nos viene a todos es que son los mismos. El 10% del año 80 era, yo qué sé, eran tíos gilitos. Jim Smith, y el 10% del año 2025 es el hijo de Jim Smith. Y dice Sowell que no, que para empezar, lo primero, no tiene nada que ver. Los ricos de entonces no son los ricos de ahora. Con lo cual, si fuera tan fácil ser rico, mantener la riqueza, seguirían siendo los mismos. Si tuvieras una posición de dominio sobre nosotros, seguirían siendo los mismos y han cambiado por completo. Simplemente pensar a comienzos de siglo, ¿quiénes no estaban en la lista de los más ricos porque no podían estarlo? Pues Jim Bezos, los de Elon Musk, los de Google, etcétera, etcétera. Toda esta gente, toda esta gente que de las tecnológicas que explotó durante la primera década de este siglo, no estaban entre los más ricos. Estaban en la universidad, algunos ni siquiera estaban en la universidad todavía cuando comenzó el siglo. Eso marca mucho no solo eso, sino también la gran movilidad que hay en el otro lado. Sowell lleva mucho tiempo explicando que claro, hay muchos estudios en los economistas en que dividen a la sociedad en quintiles de renta. Entonces, claro, estudias ahí los cambios entre los quintiles como cosas estáticas, pero no miras que tú miras a la vida de un señor que empieza en el quintil de abajo porque acaba de empezar una beca en una empresa, y como ese hombre va subiendo y va pasando de quintiles y llegará al quintil que sea, pero cómo va mejorando a lo largo de su vida. Y eso es una historia que nos pasa a todos, excepto pues eso, a los Bezos de turno que de repente pasan de estar tal a ser multimillonarios porque han encontrado con la chispa, pero eso es un poco la excepción. Eso pasaba antes en España, ¿no? Claro. Un hermano de mi abuela empezó de botones en un banco y acabó de directivo. Pero fíjate, en Estados Unidos, en España pasó muchísimo. A lo largo del siglo XX fue
espectacular. Y de hecho yo creo que se dice poco en España porque sobre todo pasó durante la dictadura. O sea, los años 60 y 70 fueron años muy franquista, de explosión de ingresos y de situación económica de las clases medias y de personas que habían estado en los niveles inferiores de renta, que empezaron a mejorar ellos y sus hijos, acceso a la universidad. ¿Cuántas familias su primera y miembro que fue a la universidad fue en los años 50, 60, 70 en España? Fue algo espectacular. Entonces, pero sí, eso es así. Fíjate la estadística en Estados Unidos. Más del 50% de los contribuyentes en el primer quintil, es decir, los que tienen el 20% de población que tiene menos renta, ese es el primer quintil. Tú pones a la población americana en fila, pues el 20% de menos renta, primer quintil, pues bien. Más del 50% de aquellos que estaban ahí, los más desfavorecidos, el quinto de la población norteamericana que tiene menos renta, pasaron a un quintil superior, no a lo largo de su vida, en un lapso de 10 años. Es decir, cuando se hizo la nueva encuesta del censo, de repente dijeron, bueno, pues es que más de la mitad de los que considerábamos pobres, pobrísimos, sin posibilidades, ya en 10 años ya han superado, ya están en un quintil superior. Con lo cual, y al contrario, un porcentaje muy alto de los que estaban en el 10%, 1% más rico, habían desaparecido de ese 1% más rico cuando se volvió a hacer la encuesta. Si se hace en general a lo largo de la vida, lo que te das cuenta es que la gran mayoría de los norteamericanos pasan por diferentes quintiles a lo largo de su vida adulta. Creo que daba Sowell una cifra que solo el 5% están estancados en ese quintil inferior de pobreza a lo largo de toda su vida. Esos son los que él dice, estos sí que realmente los podemos considerar los pobres de la sociedad americana. Habrá que ver qué condiciones de vida tienen, porque es verdad que muchos de ellos tienen unas condiciones de vida no tan malas como podría parecer, no por nada, sino porque la sociedad americana es tan rica que permite que incluso algunas personas de bajos ingresos pues vivan relativamente bien, pero dice, si hay que fijarse en algo es en ese 5% que no consigue moverse de quintil. Pero es que la sociedad americana es muy móvil y estamos tanto hacia arriba como hacia abajo, están constantemente habiendo movimientos. Es lo que, o sea, es la diferencia entre tener una visión estática de foto de cómo está la sociedad, a tener una, digamos, más de vídeo, más de movimiento, el ver cómo evolucionan las cosas, evoluciona la gente de carne y hueso, no el artificio estadístico, sino las personas de verdad, qué les pasa a lo largo de su vida. Pero claro, una cosa que destaca Sowell muchas veces en este libro y en todos sus libros es que hay mucha gente que aunque comprenda esto, en su sueldo está el no comprenderlo. Al final los políticos ganan elecciones dando cosas gratis a la gente o haciendo como que lo hacen, por mucho que ellos sepan que las consecuencias son desastrosas, pero ellos viven de la política y de ser elegidos y reelegidos constantemente. Y eso en España, vamos, lo tenemos por todos lados. España es uno de los países más anticapitalistas del mundo, para nuestra desgracia. Claro, porque fíjate, esto en la misma línea, más de la mitad de los estadounidenses pasan por el 10% de más renta en algún momento de su vida. Claro, en algún año tu declaración de la renta está en el 10% de las declaraciones de la renta de más ingresos de Estados Unidos. Pues bien, más de la mitad de los estadounidenses están en algún momento ahí. Cuando se habla de los ricos, el 10%, hay que grabarles, hay que cobrar muchos impuestos, muchas veces como cuidado, porque si no estás ahí puedes estar muy cerca. Eso le pasa a muchos estadounidenses. Y en ese sentido, de hecho Sowell dice, primera falacia, no son los mismos. Segunda falacia, incluso aunque fueran los mismos, no tendría por qué ser malo que el porcentaje de que más tienen los que más tienen creciera. ¿Por qué? Porque imaginémonos que una sociedad, pues de nuevo, ¿no? Todos los ciudadanos norteamericanos doblan su renta desde el año 80 hasta el año 90. Entonces, como han doblado toda su renta, la posición de todos ellos es la misma. E imaginemos que los más ricos, en vez de doblar su renta, ha crecido su renta un 60%. Cuando hagamos la métrica de desigualdad, aparecerá que los más ricos, que además son los mismos, eso no ocurre, pero supongámoslo, han subido un poquito más. Y Sowell diría, oiga, que es que los más pobres, los que estaban en el quintil inferior,
han doblado su renta. ¿Vas a poner pegas a eso? ¿Vas a decir que eso no es prosperidad? ¿Vas a decir que esa gente está peor de lo que estaba en el año 80 cuando han doblado su renta? Pues alguien dirá, pero esto es ficticio, es un ejemplo ficticio. No, es ficticio, pero la imagen es real. Eso es lo que viene ocurriendo en Estados Unidos y, sin embargo, se cogen esas estadísticas de cuánto tiene cada porcentaje de colectivo para hacer una imagen completamente errónea. De hecho, aquí no lo estudia, pero sí lo hacen otros economistas, que muchas veces la desigualdad en muchas sociedades, cuanto más desigualdad hay, es síntoma de que les va mejor, si es una sociedad capitalista, porque es síntoma de que hay un crecimiento enorme, que aquellos que más aportan, porque es la diferencia esencial que ahí sí hace Sowell en este libro, hay que ver de dónde viene esa prosperidad. ¿Viene de mejorar la prosperidad de todos o de traer? Eso es lo importante. Al final, cuando ves un rico, dices, bueno, Fidel Castro, que es un rico, ¿ha sido rico porque ha aportado a los demás o porque se lo ha quitado? Porque se lo ha quitado, a ese le condenamos. Elon Musk, ¿se ha hecho rico porque nos ha quitado cosas? No, nos ha aportado cosas que antes no teníamos, por eso es rico. Él ha aportado, él es bueno que sea multimillonario. Es una guerra, la manía que tienen los políticos de izquierdas a los ricos, sí, una manía, una demonización. Y los académicos, por ejemplo, aquí, los críticos preocupados por la distribución de ingresos, rara vez citan estadísticas de ingresos que comparen a los mismos individuos a lo largo del tiempo, porque eso te haría desmontar esa idea de que estamos estancados, de que la desigualdad está creciendo. Entre los individuos reales no es así. Por ejemplo, Estados Unidos siempre ha tenido un problema muy grande en desigualdad, en esta línea de ricos-pobres. No un problema, sino es algo bueno, pero desde el punto de vista estadístico te puede generar distorsiones, pues siempre tiene una gran entrada de inmigrantes. Y claro, esos inmigrantes normalmente te entran en la parte inferior de la distribución de ingresos. Entonces, de nuevo, supongamos que todos los norteamericanos que vivían en el año 2000 han visto doblarse sus ingresos desde el año 2000 hasta el año 2025. Uh-huh. Pero claro, como entre el año 2020 y 2025 te han llegado millones de inmigrantes nuevos que entran a la parte inferior, cuando tú hagas la estadística vas a decir, el 5% de la población americana en 2025 gana lo mismo que en el año 2000. Mentalmente todos pensamos que son los mismos o que qué está pasando con ese 5% y dices que no, que es un 5% de recién llegados. Los que estaban en el 5, 10, 15 o 20% inferior en el año 2000 ahora mismo tienen el doble de ingresos. Es el típico de estadísticas que desmonta Sowell y dice, me ha puesto ahí Daniel el libro Intelectuales y Sociedad, dice, el problema de estas estadísticas es que nunca aparecen así. Siempre a esos intelectuales lo que les gusta es mostrar la estadística agregada, decir lo necesarios que son sus políticas y lo importante que deben ser sus próximas investigaciones para tratar ese tema. Y marcar de egoístas al resto. Buena parte de la obra de Sowell se ha dedicado a denunciar a los intelectuales, que él define, que es una definición, porque es difícil definir qué es un intelectual. Él define a los intelectuales como aquellos que trabajan con ideas pero cuya producción son exclusivamente otras ideas. Es decir, un ingeniero que diseña un puente, su producción final es un puente. Es una cosa práctica que tiene que funcionar, que tiene la realidad como tope, que si el puente se le hunde, por mucho que sea muy buena persona y que tenga unas ideas raciales muy progresistas, da igual porque el puente se hunde. En cambio, un intelectual puede seguir produciendo ideas toda su vida completamente equivocadas y tener el mayor de los éxitos dentro de su gremio. Es una estructura de incentivos completamente perversa y que produce los resultados que se pueden prever cuando una estructura de incentivos es completamente perversa. Además resultados perversos. Es un enemigo que tampoco se puede tocar, porque sueltan ahí el veneno, devastan la sociedad, ahí queda, crean las corrientes esas subterráneas y ¿contra quién vas? Bueno, y que se benefician de pensar así, es decir, los intelectuales. No, y no tienen consecuencias, además. Es lo que estabas hablando al principio. Sowell no es va teniendo dentro de la derecha americana cada vez es más referenciado y reverenciado, pero no es cuando tú hablas de grandes intelectuales americanos del último medio siglo, tal, no, en las listas seguro que no te encuentras a Sowell, pese a que seguramente Sowell sea más importante y más valioso que todos ellos, todos los que están en esas listas. ¿Por qué? Pues porque va completamente en contra. Él sí que es la resistencia y no David Broncano. Cierto. Pero ¿qué pasa? Que en ese mundo que crean los intelectuales, esto nos lo dijo Bastos hace ya unos veranos, en ese mundo que crean los intelectuales,
las cosas en las que ellos destacan son muy valoradas, son muy bien pagadas, en buena parte por el Estado, y también por eso lo crean. Ahí esa estructura de incentivos perversa no es solo crear la sociedad y que luego no vayas a tener castigos, sino que es que, oye, un mundo en el que las universidades, los institutos académicos, las ciencias sociales están muy subvencionadas, es un mundo en el que esta intelectualidad crece. Cuidado, que a nosotros no nos viene mal tampoco. Yo siempre lo digo, los periodistas, los que nos dedicamos a estas cosas de la economía, nos viene bien este mundo subvencionado de ciencias sociales al margen del mercado que tenemos. Pero a mí me parece profundamente injusto. No están al margen del mercado, porque intervienen absolutamente en el mercado. Claro, ellos intervienen en el mercado, pero quien les paga no es el mercado. Si tuvieran que buscar la vida en el mercado, ya te digo yo que no tendrían tanto éxito. Se busca la vida al margen del mercado, y eso es lo que denuncia Sowell en muchos de sus libros. Aquí seguimos hablando con Dani. Le decía que una de las cosas que me ha encantado es lo de las redes de honestidad. Como un proyectil hacia la prosperidad. Es el hecho de que muchas minorías, lo que se suele llamar minorías de intermediarios, que suelen ser las más perseguidas, el ejemplo clásico son los judíos, pero no solo. Sowell en Migraciones y Culturas habla de los libaneses, de los ibos en Nigeria, habla de algunas partes de India, que son minorías que tienen mucha confianza entre los miembros, entonces funcionan a base de redes de honestidad. Si tú le das la mano, dos miembros de esa minoría se dan la mano sobre algo, no hace falta ningún contrato. Los costes liberal. Los costes de transacción se reducen a cero. Y eso les permite, sobre todo en sociedades en las que hay mucha desconfianza, prosperar infinitamente más que las mayorías. Con la subvención y la justicia social. En fin, recordamos el título del libro antes de despedir a Dani. Falacias de la justicia social, el idealismo de la agenda social frente a la realidad de los hechos, por Deusto, de Thomas Sowell. Y animamos a que se lean este libro y, bueno, a cualquiera de los otros que nos ha traído Dani aquí. Yo decía antes, economía básica, muy fácil de encontrar, y para mí, de los manuales, de los textos de economía más claros para aquellos que se quieran iniciar o para estudiantes que quizás en la universidad nos lo han recomendado, pues lo hacemos aquí. Pues Daniel, muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un placer, ¿verdad? Pues claro. Que venga cuando quiera. Le vamos a traer otra vez para comentar Trump y las elecciones americanas. Porque si hay alguien que conoce la política americana, a los progres americanos y que nos los puede explicar bien, es Daniel. Bueno, pues nada, que ya estás citado. En otoño, aquí otra vez. Señor, sí señor. Nos vamos. Pues ya solo nos queda despedirnos de nuestros queridos espectadores y oyentes. Ahora estamos en YouTube, estamos en el radio también, todos los domingos a las 12, ¿verdad? Todos los domingos a las 12 en el radio, en YouTube, nos tienen de todas las formas posibles. Y de forma original en el podcast. Digo original porque ese fue nuestro origen. Sí, yo me sigo escuchando a través del podcast, pero bueno, me veo un ratito en YouTube, digo, a ver qué tal ha salido, y luego vuelvo al podcast. Es verdad, si lo hago, no sé, cosas raras que hacemos los humanos. Madre mía, yo no soporto verme. Yo tampoco me gusta mucho, por eso veo un minuto y digo, a ver qué tal, a ver si la corbata está bien puesta y esas cosas, y ya está. Pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí, que volvemos más o menos en una semana. Un abrazo enorme. ¿Y os a decir algo? No, pues venga, un abrazo enorme a repartir.